Estamos aquí con la energía que nos da el mismo Señor, con su energía que corre en nuestro espíritu, que inunda nuestra alma y nos llena de ánimo para afrontar cada día como este día. Y quiero invitarle a todos los que se han conectado que si va a pasar los siguientes minutos conectado, lo haga con la mayor disposición, prestando atención a todo lo que viene, porque seguro que el Señor habla. Si usted ha estado pidiendo, Señor Dios, háblame, quizás Él quiera hablarle en los próximos minutos, pero necesita atención, necesita de tu atención. Así que esa sea nuestra ofrenda el día de hoy. No sin antes recordarle la palabra que Él nos ha dado para este mes. Éxodo 14, 21, que dice, y Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ese mismo viento recio que vino después de que Moisés extendió la mano del Señor es el viento de favor del Señor, el Espíritu Santo, su ayuda, sus ángeles. Es el mismo viento recio que vino en Hechos capítulo 2, cuando no dice la Biblia que se extendió la mano, pero que sí estaban juntos, unánimes, clamando al Señor, perseverando en la oración. Y en ese movimiento, en ese accionar de los que creían, vino un viento recio también sobre ellos, trayendo frescor y trayendo todo lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Oramos que en este mes nuestro clamor, nuestras manos se levanten a Él y el viento de favor va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. Quizás has tenido semanas de dificultad delante de un mar, pero recuerda, ¿cuál es tu mar? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu reto? Cualquiera que sea, levanta tus manos al cielo, clama al cielo y Dios enviará su ayuda, envía su viento. En ambas oportunidades el hombre tuvo que accionar, tuvo que esperar, tuvo que confiar ante esa dificultad. Y ante tu dificultad, persevera, confía, clama al Señor y Él traerá. Y veremos testimonios de lo que Dios está haciendo. Y antes también de entrar en la palabra que Dios puso en mi corazón para ti hoy, quiero decirles que ya esta semana, con el favor de Dios, vamos a enviar los diplomas, no los diplomas, la constitución de aquellos que lo solicitaron en la escuela Restaurando el Huerto. Entonces, téngannos paciencia que ya el día de ayer se estuvo comprando los portarretratos y esta semana, con el favor del Señor, se enviará. Entonces, a esas personas que lo solicitaron, esta semana, con el favor de Dios, les llegará. Muy bien, ahora sí, iniciemos con la palabra que venimos atesorando en el corazón y nos reunimos en torno a nuestro arquitecto, a nuestro constructor. Ese arquitecto que habla la Biblia, que es Jesús, la piedra angular sobre la cual se reedifica, se edifica, sobre el cual las casas se edifican hasta llegar a ser un edificio espiritual, hasta llegar a una estatura del crecimiento del Hijo de Dios. Esa es nuestra aspiración, poder madurar y cada vez parecernos más y más a Cristo Jesús. Eso debería ser hoy. Hoy deberíamos de parecernos un poco más que ayer a nuestro Señor. Ese es nuestro motivo de vida, nuestro accionar, pensar, actuar en el amar a los demás, a los que te aman y a los que te odian. Parecernos cada vez más y más a nuestro Señor, evidenciado en el fruto de todo lo que hacemos. Así que delante de ese constructor estamos abiertos diciéndole, transfórmanos. ¿Qué puerta vamos a entrar hoy? Y como siempre o casi siempre lo hago un breve resumen de las puertas que hemos entrado. A partir del estudio que estamos haciendo de Nehemías y Esdras, estos dos líderes que va a usar Dios para construir y restaurar Jerusalén y levantar muros y puertas
para que pueda habitar confiada Jerusalén y por supuesto una restauración de casas. Y en este estudio hablamos que el muro es la presencia de Dios y las puertas es el mismo Señor Jesucristo, que abre también puertas en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pudiéramos ver, hay habitaciones, la Biblia habla de la habitación de la luz, bueno, de varias habitaciones que hay, y Él va entrando en nosotros. Y nos ha enseñado coherentemente que tal como se restauran o se restauró las puertas de Jerusalén, es el camino de este arquitecto que les estoy hablando, Cristo Jesús, con el cual Él entra y va restaurando área por área, tema por tema, nuestro ser. Y hablamos de ya cuántas puertas. ¿Recuerdan cuántas puertas hemos visto ya? Hemos visto ya 7 puertas. Hemos visto, perdón, 6 puertas. La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta antigua, correcto, la puerta del valle, la puerta del muladar, y hace 8 días vimos la puerta de la fuente. Si usted quiere conocer y no ha seguido las temáticas, puede verlas en ese mismo orden en nuestro canal de YouTube con las enseñanzas de cada una de estas puertas y la significancia de restauración en nosotros. Y hoy entraremos entonces por una nueva puerta. ¿Está listo? Hoy vamos a entrar juntos y le invito a que tenga en su mano su Biblia. Niños, adultos, tengan en mano porque hoy sí que la vamos a usar y para poder entrar. Así que vamos a ir al siguiente versículo de la siguiente puerta, allí mismo en Nehemías, capítulo 3. Y vamos a ir en esta ocasión al verso 26. Allí va a ser un salto de versículos. Si usted de los que ha seguido la secuencia dice, ¿por qué se saltaron tantos versículos? Porque vienen restauraciones de más partes del muro a partir de la anterior puerta, de la última puerta, que es la de la fuente. Van a haber restauraciones de muro y de casas, como la casa del sumo sacerdote, de otras personas que nombren allí, y hasta que llegan a una nueva puerta. Y esta puerta es la que vamos a entrar hoy. Así que alístese para poder juntos estudiarla. ¿De acuerdo? Llegaron ya a a Nehemías 3:26. Muy bien, entonces leámoslo juntos. Dice, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Qué interesante. Entonces, claramente, el nombre de la siguiente puerta que vamos a estudiar hoy es la puerta de las aguas. Y qué curioso que dice que al oriente, ¿no? Al oriente, la misma parte donde Dios en este mes nos dijo que del oriente traería su viento de ayuda. Entonces creo que hoy vamos a concatenar, a unir este mensaje con la coherencia que como siempre Dios tiene cuando nos habla. Así que, listo, entremos por esta puerta con acción de gracias, la puerta de las aguas. ¿De qué nos está hablando la puerta de las aguas? Sin duda alguna, tiene mucha relación con la puerta que hace 8 días tuvimos, porque involucra el mismo elemento, agua. La puerta de la fuente, pero ahora nos habla la puerta de las aguas. A ver, haga memoria, aquí hemos hablado bastante, o por lo menos suficiente, acerca del agua. ¿De qué nos habla la Biblia, su Biblia, del agua? ¿Recuerdan? A ver, hagamos una lluvia de ideas en nuestra mente. Si está ahí con alguien, pueda comentarlo. ¿De qué nos habla el agua en la Biblia, en la palabra de Dios? A ver, aquí, por ejemplo, ¿qué nos habla el agua? La vida, correcto. Sí, sin duda alguna. El agua en la Biblia siempre nos va a hablar del, como hablamos, el Espíritu Santo
y de la palabra de Dios siempre. Siempre que haya agua en la Biblia, sobre todo en las palabras del mismo Señor Jesucristo, en el Génesis, demás, vamos a ver que son estos dos elementos. Y hacia el mes de marzo, abril, mayo, y creo que junio, hablamos del agua del Espíritu Santo, precisamente. Bastante información allí en el canal de las enseñanzas del Espíritu Santo, que aunque es una persona, es Dios persona, el interactuar con Él, nuestra relación con Él es semejante a hidratarse con agua, porque todos los efectos del agua, como la vida, precisamente, el traer frescor, el bienestar, lo puro que es Él, eso es el mismo efecto cuando estamos en relación con Él. Por eso habla del Espíritu Santo. Pero hoy no vamos a hablar de Él, aunque Él está mojando cada tema que hablamos. Vamos a ver el otro enfoque, que es la palabra de Dios. Agua es Espíritu Santo y palabra de Dios. Y uno de los versículos que primeramente se nos vienen a la mente y que también estudiamos hace 8 días es ese famoso versículo de Juan 7, 37 y 38. ¿Recuerdan? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo creo que usted lo ha escuchado, si no, usted lo sabe de memoria, o por lo menos lo ha leído en alguna ocasión o lo ha escuchado, insisto. Pero ¿de qué está hablando? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Es una metáfora? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo así que el que cree en mí, como dice la Escritura, dónde estaba escrito eso? ¿De su interior? ¿Cuál interior? ¿Y cuál agua viva está hablando allí? Muy bien, les voy a dar un breve contexto de por qué Jesús dijo esto. Allí en Juan 7, 37 y 38, usted va a hablar que Jesús estaba en una fiesta. Una de las 3 fiestas principales que se celebra en Israel, una de ellas se llama la fiesta del tabernáculo, que dicho sea de paso, corresponde, si hacemos la equivalencia a nuestro calendario, es para el mes de septiembre, que los estudiosos e historiadores dicen que fue para el mes que más o menos nació el Señor Jesucristo. Y en esa fiesta de tabernáculos, que duraba una semana, se hacían evidentemente alabanzas, ritos, sacrificios, y eran 7 días, como les dije, y el primero y el séptimo eran días de reposo. Eran 7 festivos, pero el primero y el séptimo eran días de reposo, donde se enfocaban únicamente en meditar al Señor, celebrar al Señor. Era una semana de festivo, imagínense. Qué dicha. Sin embargo, aquí tenemos el primer mensaje de esta fiesta. Dios quiere que nuestro reposo sea una ofrenda, que el estar delante de Él sea nuestra ofrenda simplemente. El estar en reposo es una alabanza al Señor, el que tú, cuando dijiste voy a conectarme para escuchar la palabra, ese momento ya diste una ofrenda al Señor. Y en ese último día entonces de la semana de fiesta de tabernáculos, el último día, el séptimo, los sirvientes del templo o los levitas o los sacerdotes tenían un rito y era que llevaban en tinajas agua para derramar y lo llevaban a una fuente y hacían todo un rito con el agua. En ese momento, en el séptimo día de esa fiesta, Jesús se levanta cuando precisamente está pasando ese sirviente del templo, ese sacerdote con agua, y dice estas palabras que acabamos de leer. Dice, si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. No fue menor el momento en que el Señor dice esto, porque precisamente, como dice la Escritura, estaba escrito que el Mesías, que el Señor, sería una fuente de vida a Israel y sería el Salvador de Israel y traería salvación. Así que el hecho que el Señor se haya levantado en ese momento, entendieron entonces que Él es de aquel que estaban escritos los profetas, que traería saciedad a Israel, sería el agua de salvación.
Jesús mismo se estaba anunciando como Salvador en esa fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Pero qué interesante entonces que el Señor dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí hay dos elementos que debemos entender para poder entrar por esta puerta de que es esa agua viva. ¿Por qué simplemente no dice correrá agua? Ya que agua, su sinónimo o un elemento adherido a él, es la vida. ¿Por qué no dijo el que cree en mí, de su interior correrán aguas? Pero dijo aguas vivas. Claramente, porque como estudiamos hace 8 días, hay tipos de aguas. Hay agua viva, pero hay aguas que caen mal, ¿cierto? Hay aguas contaminadas o aguas encontradas en pozos que no están en buena condición. Por eso él dijo, es el que cree en mí que va a encontrar un agua que va a ser para vida, que va a estar en él fluyendo vida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice, está resuelto el tema de agua viva? Perfecto, es la vida que viene de Dios. Pero ¿quiénes son los que creen en él? Si alguien dice, yo creo que hay Dios, ¿de él va a fluir ríos de agua viva? Por ejemplo, la Biblia dice que los demonios creen en Dios. De ellos corre de su interior ríos de agua viva. Esto lo dice la carta de Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Así que ellos también tienen el agua de Dios. Claramente la respuesta es no. Y para entender esto es porque la palabra que dice aquí creer en el griego, sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, ¿cierto? Creer, la palabra usada aquí no es de conocer simplemente que hay algo. Por ejemplo, yo conozco que hay una laguna o varias lagunas en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, solo he visitado una, pero conozco que hay más. Pero está hablando de un conocimiento no experimental. Ese conocer, no es, ese creer no es de aquí, ese conocer no es de aquí. La palabra usada para que el que cree en mí está hablando de encargarle el poder a alguien, depender de. Entonces está diciendo el que depende de mí, el que me ha encargado su vida, el que me ha dado poder de su vida, de ese es que va a fluir aguas de vida. Ahora sí está más claro. Hay muchas personas, y lo digo por experiencia, que he estado con personas que tienen miedo a la muerte, que cuando se mueran no vayan al cielo, y por eso hacen un rito, conforme a un verso de la Biblia. La Biblia cuando dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces en una ocasión vino un joven a mí y me dijo, necesito bautizarme. Yo le dije, ¿crees en el Señor? Yo sí, yo creo y necesito bautizarme para ser salvo. Y bauticé a este chico. Sin embargo, este chico no tuvo una transformación en su vida. ¿Por qué lo hizo? Porque tengo miedo a la muerte, pero quiero salvarme. Sin embargo, no quiero un depender de Dios. No quiero vivir con su estilo de vida. Pero como está escrito que el que crea y fue bautizado será salvo, entonces ya me bauticé, creo que Dios, entonces soy salvo. Pero es no solo este joven, sino muchas personas no entienden que el creer está hablando de entregar, encomendar el poder de mi vida. No está hablando de un creer que yo creo que hay un Dios como los demonios creen. Está hablando el que encarga mi vida, el que carga su vida a mí, el que me da lugar en su vida. De él va a fluir aguas de vida. Entonces, así como el caso de este joven que actualmente de él no fluyen aguas de vida, sino que tiene su estilo de vida apartado del Señor. Aunque se bautizó, simplemente le cayó agua ese día. Pero no hubo un encargo de su vida al Señor. Yo quiero que te encargues de mí.
Cuando el Señor recibe su vida, su voluntad, entiéndase bautizo, entonces comienza el Señor a recibir sus aguas podridas, su escoria, su pecado, y le da su agua pura. Y por eso de su interior, o como dice el original, de su vientre, de lo más profundo, va a fluir aguas de vida. Así que para entender este pasaje y la salvación, no te basta con conocer que hay un Dios, porque todos los demonios, la creación entera sabe que hay un Dios. Basta que mires al cielo y sepas que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero es el que le encarga su vida, le entrega su vida y depende, como el cuerpo depende del agua para no morirse. Así, si tú no estás, Dios, yo me muero. De ese es que fluyen aguas de vida. Así que de esas aguas, entrar por esas puertas, aquí vamos a empezar a entenderlo. Hemos entrado por la puerta de la fuente donde dijimos de él viene la eterna juventud. Pero yo ahora quiero ir más allá. No solamente quiero saber que Dios es fuente, ahora yo quiero ser fuente como él es fuente. Es decir, quiero hacer de sus aguas mis aguas. Porque ahora estoy entrando, el que cree, el que encarga su vida, entonces ahora él también va a ser fuente. De su interior va a saltar aguas de vida. Así que esto es lo primero que coloco de plataforma. Para poder entrar en esta puerta, hemos tratado con todos los asuntos anteriores, ¿recuerdan? Presente, pasado, futuro en sus manos. Él está trabajando la basura de nuestro corazón. En los valles y en los momentos difíciles, Él entonces nos fortalece y nos da de su agua que nos rejuvenece. Y ahora quiero hacer de esa experiencia una fuente para otros. Ese es el proceso como Dios construye su reino. Él hace que otros sean testimonio y a través de los hombres y de sus experiencias en Dios, les salpique agua. ¿Has salpicado a alguien estos tiempos con el agua de Dios? Y puedes salpicarlo de una manera sencilla, un saludo lleno de esperanza, una atención de generosidad, una palabra de bendición, una palabra de ánimo, y puedes ir salpicando a alguien que se encuentre contigo. Sí, cada vez que me encuentro con él, me salpica fe, me salpica esperanza, salta agua de Dios en él. Eso es entrar por la puerta de las aguas. Entonces entendemos que para terminar esta primera parte, el creer, de la manera que lo dice aquí Juan 7, 37, 38, es ir a la fuente correcta para entregar nuestra vida y ser nutrido del agua mineral de Dios para salpicar a otros. Fácil hasta ahí, ¿cierto? Aquí vamos. Ahora bien, vamos entonces a entender de una manera más práctica cómo entonces hacer de esas aguas mis aguas. De manera diaria, orgánica, en el día a día de la vida, ¿cómo hago de sus aguas mis aguas? Y voy a poner sobre la mesa un ejemplo del mismo, precisamente, que dijo, yo soy el agua de vida. El que cree en mí de su interior va a correr aguas, del mismo Señor Jesucristo. Y para esto quiero invitarlo que haga un ejercicio conmigo y busque el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. El Evangelio de Juan en la mayoría de Biblias es el cuarto Evangelio, el cuarto libro del Nuevo Testamento. En otras Biblias es el primer Evangelio. Y vamos a leer ese verso. Juan capítulo 1, verso 1. Y antes de que lo leamos, quiero hacerle una pregunta y que juntos lleguemos a un acuerdo. ¿Quién es Jesús de acuerdo a ese versículo? ¿Listo? ¿Quién es Jesús de acuerdo a Juan 1, capítulo 1? Muy bien. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La mayoría, casi todas, me leía como 8 versiones de Biblias para este versículo y todas están traducidas muy bien del original.
Otras dicen, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Entendamos verbo o Logos lo mismo, la palabra. Entonces, según Juan 1:1, ¿quién es ese principio que era la palabra que estaba con Dios y quién era Dios? Bueno, le voy a ayudar un poco a darle una referencia. Hay 275 referencias en la Biblia que aparece logos o verbo en el original. Y de todas ellas nos habla de la expresión sonora de un pensamiento, es decir, la palabra. Pero en muchos grupos de esas 275 referencias nos habla que es una persona. El contexto nos habla que es una persona, la persona que habló, ese que estaba en el principio creando todas las cosas. ¿Y quién fue el que creó todas las cosas? Según la Biblia. Lea con tiempo Apocalipsis capítulo 4, que dice que el Señor creó todas las cosas. Así que unamos todos este rompecabezas. El que creó todas las cosas fue la palabra de Dios. Y dijo Dios, esa palabra que dijo Dios fue Jesús, el Señor que creó todas las cosas. En Génesis y Apocalipsis nos va a decir lo mismo. Así que Juan nos dice, esa palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién nos está hablando? De Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús según Juan 1:1? La palabra, correcto. Creo que logramos el ejercicio, si usted lo hizo allí en casa. Entonces, según Juan 1:1, Jesús es la palabra. Muy bien. Ahora, al ser Jesús la palabra, cuando viene aquí a la tierra y se hace hombre, ¿será que Jesús, siendo la palabra, tiene algo que decir de parte de él? ¿Usted qué cree? Por supuesto, es la palabra, ¿cierto? Sí que tiene que decir cosas el Señor. Sin embargo, vamos a ver allí mismo, le pido que avance 7 capítulos más de donde está, no cierre su Biblia, vamos a seguir allí en el Evangelio de Juan. 7 capítulos más adelante, hasta que llegue a Juan 8, verso 26. Y vamos a ver lo que la palabra, Jesús, tiene que decir al mundo, ¿le parece? Juan 8:26 dice, ¿ya llegaron? Perfecto, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¡Wow! Cuando leí esto, fue una bofetada para mí. Porque él, siendo la palabra, el verbo de Dios, la acción de Dios que creó las cosas, sí que tendría que hablar sus palabras. Pero él dijo, tengo muchas cosas que decir y juzgar. Pero es lo que oigo decir al Padre, lo que oigo de él, ese él es el Padre, esto habla al mundo. ¡Wow! Esto, para las personas que hablamos mucho, sí que tenemos que aprender esto. Porque si Jesús, siendo el verbo, la palabra, se calló para no hablarlo de él, sino que prefirió escuchar a su Padre y eso hablar al mundo, ¿cuánto más nosotros tenemos que callarnos para poder escuchar al Padre y así poder hablar? No importa lo expertos que seamos en algo. ¿Ha hablado con una persona que es aparentemente sabia en todo, no recibe consejo? Si se habla de fútbol, sabe de fútbol. Si se habla de Biblia, sabe de Biblia. Si se habla de cocina, ella tiene las mejores recetas. Si se habla de política, también imagínese que es política, sabe de política, es asesora política. Si se habla de geografía, y siempre es una experta en el tema. Nadie la ha llamado a aconsejar, pero aconseja.
Aconseja a los hijos de esta, aunque sus hijos no estén en orden. Aconseja a otras casas, aunque su casa no esté en orden. Tienes siempre una experticia para hablar. Y esto me habla también cuando estamos delante de Dios. Vamos a orar por sanidad y ya somos expertos orando por sanidad. Sabemos exactamente qué citar, qué decir. Tenemos experiencia en eso. Y oramos. Nos hablan de un caso para orar por la nación y ya sabemos qué decir. Sí. Segunda de Crónicas 7:14. Sí, se humilla mi pueblo. Pero no hacemos como Jesús, que aunque él sí tenía muchas cosas que decir, ciertas, verdaderas, no callamos esa experiencia y tomamos el tiempo de escuchar a Dios para esto hablar. No importa que ya sepas cómo se hace en tu empresa, pregúntale al Señor. No importa si ya sabes cómo funciona lo del diezmo, nuevamente pregúntale a Dios. No importa si ya sabes cómo educar hijos, vuelve a preguntarle al Señor. No importa si ya sabes cómo ser esposo, esposa y sabes cómo caminar en la vida, vuelve a preguntarle al Señor. Haya tu experiencia y ponlo a los pies del Señor y recibamos el consejo del Señor. Así que aunque Jesús se dijo que es el agua y tenía mucha agua para dar, él prefirió ir a la fuente que siempre está renovada, que siempre sabe precisamente qué hablar, qué decir, cómo hacer, cómo actuar, poder ser efectivos. Así que cuando entremos por la puerta de las aguas, vamos a hacer suyas sus palabras, pero no palabras basadas en la experiencia o en el conocimiento previo sino que decir, Señor, yo quiero un nuevo consejo. Ya sé cómo se hace esto, pero antes de abrir mi negocio hoy, ¿qué consejo tienes para mí? Y quizás Dios tenga algo nuevo que decirte. Para este nuevo mes que quieres, para el otro año la educación de mis hijos, para el otro año tienes ese mismo trabajo para mí, Señor. Pero me está yendo bien o me está yendo mal. Vamos al Señor a pedir consejo y sabiduría. No importa lo experto o inexperto que seamos. Por eso cada vez que vienen a mi esposa y a mí a pedirnos oración, no nos gusta hacerlo inmediatamente la oración. Venga, oremos juntos rápido. Porque no es por experiencia ni que conozcas qué decir correctamente. Es que está diciendo Dios en ese momento. Y para eso necesitamos escuchar a Dios, pasar un tiempo en silencio y decir, bueno, Señor, ¿y esto qué? Conozco algunos principios de tu palabra, pero ¿tú qué piensas de este caso para este momento? En algunos casos él habla de Israel que oremos por paz. En otras veces él dice que él va a dar juicio a Israel. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Qué está diciendo entonces él en este tiempo? Así que nos está hablando que nuestro oír debe ser mayor que nuestro hablar cuando entramos por las fuentes, por la puerta del agua. Pero para esta actitud de Jesús, de poder cerrar la boca y entregar sus razones y sus juicios, porque él dice ahí que tiene mucho que decir y mucho que juzgar. Pero para que alguien calle sus juicios y hable las palabras de Dios, se necesita un corazón adecuado. Y ese corazón se llama corazón de esclavo, corazón de sirviente. Solamente alguien que tiene un espíritu de querer servir, de construir, calla lo que tiene que callar y habla la palabra de Dios. Ahora, seguro usted ha escuchado otro tipo de mensaje actualmente en la iglesia, de cómo nosotros somos herederos de Dios, lo cual es cierto. Somos conquistadores, lo cual es cierto. Dios ha pagado un precio para que tengamos vida en abundancia, lo cual es cierto. Sin embargo, aunque somos conquistadores, hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo y todo lo que sabemos de la Biblia,
Yo hallo en la Escritura mucha gloria en Jesús, de que aunque eres el Rey de Reyes, una actitud de esclavo ante su Padre, actitud. Hallo en la Biblia, y quiero decirle que me gocé ayer haciendo este trabajo, de cómo los autores del Nuevo Testamento, que sí que conocen las herencias y las victorias de Cristo que ahora tenemos, sin embargo, hallo mucha gloria en ellos, dejando escrito que son esclavos, esclavos del Señor. Su voluntad esclava a Él, sus oídos esclavos a Él. Por ejemplo, a ustedes que son minuciosos y les gusta el detalle, Santiago, el de la carta, saluda en su primer versículo de esta carta como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro en su segunda carta se llama esclavo y apóstol de Jesucristo. Judas, el hermano de Santiago, allí en su carta se llama, en su primer versículo, esclavo de Jesucristo. Ni se diga de Pablo, 13 cartas, la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Cómo se presentaría alguien así? Cuando usted se une a unas conferencias para escuchar varios expositores, yo he estado en varias de ellas, y siempre muestran su press kit o su hoja de vida, y siempre son sus títulos normales, graduado en, teólogo en tal universidad, etcétera, y siempre están sus triunfos. Pero me llama la atención que este hombre tan estudiado, la presentación en sus cartas, de sus 13 cartas, 4 de ellas, Romanos, Filipenses, Filemón y Tito, habla que es esclavo, con Timoteo somos esclavos, prisionero de Jesús y esclavo de Dios. Imagínense, viene con ustedes tal predicador, esclavo de Jesucristo. Su título, esclavo de Jesucristo. Una locura, ¿cierto? No, esto no vende, no tiene rating. Necesito un prestigio para poderme dirigir a los demás. No, eso de esclavo no va conmigo. En sus otras cartas, 1 Corintios 9:19, me hice esclavo de todos. 2 Corintios 4:5, esclavo vuestro por causa de Jesús. Gálatas 1:10, esclavo de Cristo. Efesios 6:6, nos insta a ser esclavos de Cristo. Colosenses presenta un consiervo de él, Epafras, como esclavo de Cristo. 9 de 13 no deja de decir que es esclavo. Así que, ¿en qué se consideraban ellos esclavos? Sin duda alguna, en no hablar sus palabras, sino dejar impreso las palabras de Dios. Es decir, era el mismo logos en ellos, diciendo, tengo muchas cosas que decir, pero prefiero ir a la fuente, ir al Padre. Para eso se necesita un corazón de siervo. ¿Cuántas veces en iras, en casas, en tu casa, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, con algún familiar, vecino, el presidente de la nación, cuántas veces no tenemos cosas que decir? Pero Dios nos llama a ser esclavos de Él, para callar lo que tenemos que callar, ofensas, iras, maledicencias, groserías, dobles sentidos, mirar por encima del hombro, jactancias, humillaciones, desaprobaciones, desautorizaciones, callar todo esto, poder ser una fuente. Y para eso debes ir al Señor, debemos ir al Señor y decir, necesito un corazón como estos esclavos que habla aquí la Biblia, como tú fuiste siervo, esclavo. Aunque hijo de Dios, mi corazón se entrega como un esclavo. Soy un hijo, pero soy ese tipo de hijos que es útil. A las personas que tienen varios hijos, les hablo. Hay unos hijos que ayudan más que otros, tienen ese espíritu servicial más que otros, ¿cierto? Seamos de esos hijos que ayudan, que tienen esclavizado su voluntad a su padre. Quiero ayudar. ¿Cómo hago para ayudar en tu reino, en tu casa? Necesitamos ese corazón. Así que
Quiero decirles cómo tener ese corazón de esclavo para poder ser una fuente que cuando hablemos, actuemos, seamos salpicadores. Muy bien, había 4 razones por las cuales un hebreo podría estar como esclavo. La primera de ellas era porque tenía una pobreza extrema. Entonces decían, ¿qué hacemos? Pues yo como padre de familia voy a vender mi libertad y me voy a hacer esclavo por un tiempo de esta familia, me voy a ofrecer. Y si la familia lo aceptaba, si estamos necesitando aquí un siervo, lo contrataban y podían tener una provisión para él y su familia. Segundo caso, un padre podría vender a su hija y decir, mira, yo creo, hija, que en esa familia te puede ir muy bien y te puedes casar con alguno de los hijos de esa familia. Así que yo te voy a vender como sierva, como esclava. Y cuando recibían a esta mujer, a la hija de este hombre, podían evaluarlo y llegar a la conclusión de un casamiento. Tercera situación, en caso de bancarrota. Todos mis acreedores llegaron y me dicen, págueme. Pero no tengo cómo pagarte. Entonces, págame siendo siervo. Y ese hombre o esa persona iba y pagaba su deuda siendo esclavo. Y la cuarta, si un ladrón que era sorprendido, él debía, recuerden, no solo devolver lo que había robado, sino restituirlo. Si él no tenía la manera de restituir esa parte que había robado, podía pagar siendo esclavo. Así que esos 4 contextos, un hebreo, un judío, podía ser esclavo. Ahora, pero había una ley en la ley de Moisés que decía, en referencia a esa esclavitud, decía, por 6 años, esa persona que entró en condición de esclavitud va a pagar su deuda, va a tener la posibilidad de que se case en esa familia. Los 4 contextos tienen que resolverlo en 6 años, porque al séptimo se perdonaban las deudas. No importa que el ladrón en 6 años no hubiera podido restituirlo. El séptimo año se le perdonaba y se iba. No importa que el que estaba endeudado no alcanzara a pagar. Ese año séptimo, por orden de Dios, quedaba libre de deudas y comenzaba una nueva vida, un nuevo respirar para ese hombre. Pero había algo particular que era permitido en ese séptimo año. Resulta que si ese esclavo que llegó a esa casa a servir tuvo empatía con esa familia y los amos lo trataron muy bien y hubo una excelente relación, ese esclavo, ese siervo, podía decir en el séptimo año, yo quiero seguir como esclavo. Ustedes me han tratado tan bien, han sido bondadosos conmigo y creo que a ustedes les agrada mi servicio. Yo quiero seguir como esclavo, pero perpetuamente. Así que si las 2 partes estaban de acuerdo, ellos iban, el esclavo iba y buscaba jueces para que vinieran y en la puerta de la casa de su amo pudieran hacer una ceremonia. Entre esa ceremonia había un documento que decía, ahora vas a ser un esclavo que pasas de ser temporal a definitivo. Aquí ya no se pueden disolver en los próximos 6 años este contrato, va a ser esclavo por siempre. Aquí no vas a tener horarios, ya no vas a tener permisos. Es decir, antes era más bien como un contrato a término fijo de 6 años. Pero ahora, si tú decides hacer esa ceremonia, no vas a poder terminarlo en 6 años, ni en 10, sino esclavo perpetuo. Y el esclavo decía, estoy de acuerdo. Y entonces en la puerta de su amo, los jueces cogían su oreja y lo atravesaban, su lóbulo o alguna parte de su oreja, con una lesna. Y esto era señal de que él era un esclavo perpetuo de alguien. Y este maravilloso rito nos habla de cómo nosotros en la puerta de nuestro amo, el Señor,
Si queremos entrar por esa puerta de la fuente, debemos terminar nuestros contratos temporales con el Señor. Basta decir, mi relación contigo es condicional. Yo tengo un horario contigo. De enero a noviembre, en diciembre me genero. No. Si quieres ser esclavo del Señor, como se identificaron estos apóstoles, como se identificó el Señor, que siendo siervo, siendo hombre, luego siervo, esclavo de esclavos, donde su voluntad era sujeta a su Padre, tu oído debe ser atravesado. Tu oreja debe ser atravesada. Obviamente, ustedes me entienden, me están siguiendo, ¿cierto? Estoy hablando espiritualmente, donde vamos a entregar nuestros oídos y prestar atención a sus palabras. ¿Cuántos hay hoy en día que quieren terminar contratos temporales con el Señor? Que hoy se termine todo contrato condicional con el Señor. Él ha pagado nuestras deudas, pasado, presente y futuro. Tenemos una salvación y ahora recuerden que como en el rito es el esclavo el que dice quiero hacerlo, así como actualmente somos nosotros quien decidimos pasar una eternidad con el Señor y para eso hay que pasar la puerta que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden venir a la puerta hoy y decir yo tengo mucho por decir y que juzgar, pero quiero oír al Señor y ser esclavo de lo que Él ha dicho? Sí, soy hijo. Él me ha hecho libre y no hay cadenas de opresión que me tengan, pero mi corazón va a ser de esclavo. ¿Cuántos en las casas hoy pueden levantarse para venir a su voluntad? Pero para esto necesitamos entonces oídos atentos a sus palabras, corazones que se entregan al Señor. El Salmo 46, yo quiero que vaya conmigo, por favor, y lo lea. 46, 7 y 8. Un salmo que nos habla de Jesús. Con todo lo que les acabo de decir del rito del esclavo, vamos a leer este salmo y lo vamos a entender de una manera maravillosa. Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Wow. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De Jesús. Miren lo que dice, no, Dios no quiere sacrificio ni ofrenda. ¿Tú crees que Dios quiere tu ofrenda o tus sacrificios? Él no lo quiere. Y Jesús por eso dijo, has abierto mis oídos. ¿En qué momento el Señor abrió los oídos de Jesús, el Padre? En muchos momentos. Uno de ellos, el Getsemaní. ¿Viene Jesús a orar, quizás como nosotros? Señor, ¿puede ser de otra manera? Que me vaya diferente. Quiero hacer esto. ¿Puede ser de otra manera? Y el Señor abre sus oídos. Tiene que ser de esa manera. Señor, tengo que pedir perdón yo. Y el Señor abre tus oídos. Te dice, sí, tú, a quien ofendieron, tienes que pedir perdón. Señor, tengo que dar el primer paso yo. Tengo que perseverar ante esta grosería, ante esta injusticia. Sí, deja que yo pelee por ti. Deja que yo hable por ti. El Señor abre tus oídos. Y luego sigue diciendo, holocausto y expiación no has demandado. Él no quiere ningún rito, ningún sacrificio. Entonces Jesús dice, entonces, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Así como Jesús tuvo que ir al rollo a ver qué estaba escrito acerca de él, tú y yo tenemos que ir a ese mismo rollo, a esta palabra de Dios, a su presencia, para ver qué está escrito que tú hagas en esta tierra. ¿Cómo lo hago? Atraviésame con tu lesma, con tu espada, atraviesa mis oídos, atraviesa mi vida para poder escuchar, para que me guíes qué hacer en esta tierra. Y luego el verso 8 habla del efecto de esta actividad.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando tú vas a la Biblia, vas a la presencia de Dios para escuchar sus voluntades, sus caminos, en medio de tu corazón puedes decir, está tu ley, Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. ¿Por qué no nos agrada hacer la voluntad de Dios? Porque no la conocemos. O si la conocemos, no prestamos atención a los detalles. Uno de los versos favoritos de los esclavos de Cristo en mi propuesta de esta enseñanza es el siguiente. Primera de Samuel 15:22, y me lo estoy aprendiendo de memoria porque quiero que seamos, o creo que el Señor desea que seamos esclavos de Él. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. El equivalente al Salmo 46 es este. Mejor que los sacrificios el obedecer y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere Dios? Lo mismo que el diablo quiere de ti. Lo mismo que el sistema del mundo quiere de ti. Tu atención. Ese recurso en ti llamado atención. Dios lo quiere, pero el diablo también. ¿A quién le vas a dar tu atención? No, yo a Dios voy los domingos, hago ofrendas, soy fiel en mi diezmo, de hecho participé en la vigilia que convocaron esta semana, yo hago sacrificios a Dios. ¿Pero has estado atento? ¿Qué ha dicho el Señor a tu vida? A ver, hagamos una pequeña prueba. ¿Qué dijo Dios para este mes de agosto en tu devocional? ¿O para este año? Bueno, en tu devocional no. En el ministerio que te congregas, si eres de la comunidad MLS, ¿qué dijo el Señor para agosto? ¿Recuerdas la cita? Está en la Biblia. A ver, hago memoria. ¿Ves? Dios no quiere tu sacrificio, no quiere que te conectes si no prestas atención. De hecho, le insto que si usted no está prestando atención en este momento se desconecte, porque eso no es aceptable al Señor. Mejor sigue haciéndolo. Jesús dijo, yo no tolero a los tibios. Se lo dijo una iglesia en Apocalipsis. Al tibio lo vomito de mi boca. Y el problema de ser vómito de Dios no es ser el vómito, es que no volvemos a estar en su boca. Ojalá fueres caliente, ojalá me prestaras atención. Ojalá no me prestaras atención porque con el uno y el otro Dios ya sabe qué hacer. ¿No quieres nada conmigo? Listo, esto es lo que tengo para ti. ¿Quieres conmigo? Esto es lo que tengo para ti. Pero el tibio, el que no presta atención pero ofrece sacrificio, no me da su corazón, ¿qué hago con él? Mejor lo vomito. Yo te invito de todo el corazón y respeto que si no prestas atención, mejor veas esta palabra en otro momento que puedas dedicar atención al Señor porque esto es agradable. Pero ¿cómo sé si presto atención a Dios o no? Por los estímulos, lo que a ti te estimula, lo que a ti te deleita neuronalmente. La neurociencia dice que es a través de los estímulos donde nuestro cerebro hace algo diariamente. Día tras día él selecciona la formación que es importante de acuerdo a las emociones. El cerebro dice, esto es importante para ti, entonces vamos a seleccionar esa información. Y a eso vas a poner la atención. Por eso, si para ti es importante el fútbol, cuando te llega una notificación de fútbol, entonces, ¿cuándo es ese partido? Y le pones atención. Si para ti es importante una serie y te llega una notificación del YouTube de la serie, ¿para cuándo es? Pero cuando te llega una notificación de una novela que no te interesa, una noticia, simplemente no le das atención o tu dedo sigue girando. Pero en aquello que llama tu atención, te conecta emocionalmente, tú paras en tu celular y lo ves. Y esto lo conocen los diseñadores de las redes sociales a través de las recompensas
Mi esposa habló en la escuela acerca de eso, de esa célula allí llamada felicidad, de esa neurona que te conecta emocionalmente y capta tu atención. Entonces, ¿por qué no fluye aguas de nosotros? Porque no nos conectamos. O si somos más sinceros, no nos importan los asuntos de Dios. Convocaron a una vigilia. ¿Participaste de la vigilia? La primera pregunta, cuando a ti te llegue algo del Señor, debes, por respeto al Señor, decir, ¿esto viene de parte tuya, Señor, o no? No, hijo, eso no viene de parte mía. Ok, no participo, no es bueno hacerlo. Pero si te llegó una invitación, tú puedes preguntarle, Señor, ¿quieres que participe? Y quizá la respuesta del Señor sea sí. Y ahí tu cerebro te va a decir y te va a conectar emocionalmente, o no vas a encontrar ánimo. Es decir, una vigilia. Hablo por otras vigilias de otros ministerios, no por esta, de otros ministerios que me cuentan. Vamos a vigilar. La primer vigilia enviaron el anuncio. No he acabado de trabajar. Ok, tienes la oportunidad de una segunda vigilia. Estoy cansado. Bueno, la tercera vigilia. Conéctate. No hallo que mi cerebro se conecte a ninguna emoción. Bueno, la cuarta vigilia. Ahí sí no tienes disculpa. Estoy tan cansado. Señor, mejor en otra oportunidad. Ok, en otra oportunidad. Pero a veces decimos, Señor, háblanos. Y quizás el Señor quiere hablarte a través de una persona o en su palabra, en tu silencio, en tu meditación de la noche, de alguna manera. ¿Qué quiere el Señor? Que le prestes atención para que no hables tus palabras, para que salpiques a los demás. Pero si no prestas atención, podemos caer o en rebeldía o porque tenemos problemas de atención. ¿Por qué no obedecemos a Dios? O porque somos rebeldes o tenemos problemas de atención. ¿Por qué un hijo no obedece? O porque es rebelde, conoce la información pero no quiere hacerlo, o tiene problemas de atención. Los dos casos hay que tratarlos. Cuando es de rebeldía, Dios tiene un método para ello. Cuando es de atención, es apagar los estímulos para tomar la atención. Si tienes problemas de atención con Dios, no tienes ni idea qué está diciendo Dios, apaga todo estímulo y entrena. Lo que dice la neurociencia es que el cerebro es como una plastilina, un músculo que se va moldeando y ejercitando. Y comiénzalo a disciplinarlo con la lectura de la palabra, por ejemplo. ¿Cómo está tu agenda espiritual de esta semana? Eso da respuesta de por qué no prestamos atención al Señor. Quiero terminar diciéndole dos cosas muy cortitas. La primera, de un hombre llamado Dmitri Kanevsky, que es un matemático ruso, brillante el hombre, con dotes matemáticos y científicos, pero tiene una condición: él es sordo. Y este hombre cuenta la experiencia de cómo tuvo que vencer su sordera cuando entró a la universidad, por ejemplo, aprender en un aula de clases con fórmulas matemáticas y ecuaciones, aprender a leer los labios de sus profesores y de sus compañeros para poder entrenarse. Este hombre actualmente es el creador del Lip Transcribe o de la Eufonia, que son software, apps que convierten la voz, las ondas sonoras en texto. Sí, así como hay algunas aplicaciones en celular que solo es hablar y se marca el número de teléfono. Bueno, pues ahí está el creador de los primeros wearables de estas tecnologías. Él fue el primero que trabajó en YouTube en los closed caption. Esos subtítulos que tú pones en YouTube, el primero que trabajó en ello fue este hombre, este ruso. Y él cuenta algo muy interesante en esto, algo muy, muy interesante. Dice que él trabajó y desarrolló un pequeño motor portátil que se pega a la piel.
para las personas que son sordas, que tienen esta discapacidad. Y este motor lo que hace es que recibe las palabras de las personas, cualquier onda sonora, y cuando toca el motor táctilmente, con el sentido de la piel, lo que hace es interpretar las palabras. Y ha trabajado en diferentes tecnologías ayudando a este tipo de población. Pero lo que él dice, y quiero dejarles en su corazón, es que él trabaja con toda su mente y con todas sus habilidades para esa población que no tienen la posibilidad de escuchar con los oídos, pero están dispuestos a prestar atención con todo el corazón. Es decir, él le dice a ese tipo de población, no hay excusa para no entender las palabras, aunque no escuchemos. Si ponemos el corazón, nuestra sensibilidad, puedes usar estos aparatos y no solo puedes aprender a leer los labios, sino que con ondas sonoras vas a poder interpretar lo que se te está diciendo. Y me tocó profundamente esta historia y por eso se las comento, porque no hay excusa para no entender a Dios. Porque físicamente puede haber un motor que te conecte con las ondas sonoras. Para el espíritu, para los que dicen cómo escuchar a Dios, tenemos al Espíritu Santo, que es el decodificador, el QR del cielo, para poder escuchar. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar atención. No hay excusa. Y tomo sus palabras para decirle a ustedes, no hay excusa. Dios rompió la sordera, ya no somos esclavos de la sordera. Él habla a su pueblo, Él habla al corazón, Él habla en sueños, Él habla a través de la Biblia, Él habla a través de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, aquel que tú identifiques como alguien que salpica agua. Ponle atención, agua de Dios, ponle atención, quizás Dios quiera hablar. ¿Qué es lo que necesitas? Prestar atención con todo tu corazón. El problema aquí es la actitud del corazón. Y lo segundo que les dije que tenía que decirles para terminar es que para los siguientes domingos vamos a enviar 2 misioneros a diferentes casas, a las casas del MLS, por supuesto, que quieran. Mi esposa Paola, mi hijo Joshua, van a estar en diferentes casas enseñándoles acerca de la atención y compartiendo este mismo tiempo de palabra con ustedes. A las casas que levanten las manos, otras vamos a llamarlas, y si ustedes lo desean, van a ir estos 2 misioneros y van a estar casa por casa enseñándoles la atención. Van a estar compartiendo esta palabra, insisto, también compartiendo la cena del Señor y ministrándoles allí en sus casas, porque necesitamos trabajar en la atención, en la reverencia al Señor, en saber que Dios habla, y ciertamente hay palabra para tu casa. Y estos 2 misioneros, estas 2 personas que van a ir allí, para seguro a llevar una palabra de parte del Señor. Después de estas palabras, que sean los domingos, si tienes alguna pregunta, puedes aprovecharlos a ellos y orar juntos. Y vamos a aprender a afinar nuestros oídos. Y ellos van a llevar esa lesna a las casas para atravesar a aquellos que quieran ser esclavos del Señor y tomar sus aguas. Y terminar todo contrato temporal y hacer un contrato indefinido hasta que muramos y nos presentemos delante de su presencia y a decir, yo entrego mi voluntad. Así que si tú quieres que estos 2 misioneros compartan contigo este tiempo allí en tu casa, enseñándoles la atención y otro tipo de cosas que estamos orando y escuchando de parte del Señor, levanta tu mano y con gusto iremos a tu casa. Le pido que ahora que oremos y prestemos atención. Le pido que pongas tu corazón delante del Señor. Y si quieres hoy entrar por esa puerta de las aguas, delante de tu amo, de tu Señor, le digas, Señor, yo quiero terminar todo contrato condicional contigo y quiero que así como tú sin condiciones te entregaste por mí en la cruz, así quiero dar mi vida. Y si hay alguno que quiere reconciliarse con el Señor en el día de hoy,
o en el momento que estás escuchándome, esta es la oportunidad. Él está tocando la puerta diciendo, entra, escucha mi voz, préstame atención, apaga todo estímulo, apaga todo ruido. Y yo entraré en ti, sanaré contigo y tú conmigo. Y luego de esta oración vamos a cantar y a tener un tiempo para poder escucharle, ¿le parece? Padre, te doy gracias por esta mañana. Perdónanos porque el ser ignorado muchas veces es una ofensa. Entre nosotros a veces conversamos y nuestra mirada está dirigida a un televisor, a un celular o algo que distrae. ¿Cuántas veces contigo nuestros ojos le han pertenecido a los deseos del mundo, a la codicia del mundo? Y le hemos dado este recurso de la atención a Él. Pero hoy queremos, Señor, decirte que en verdad queremos prestar atención a tus palabras y tomarte en serio. Y que si tú, siendo la palabra, te rendiste, ¿cuánto más, Señor, nuestras razones que son basura tantas veces, que no son vida, hoy las ponemos delante de ti para poder recibir de verdad tus palabras, tu consejo, el consejo para mi casa, lo necesitamos, Señor. Necesitamos prestar atención para los meses que vienen, para los peligros que vendrán y que necesito estar alerta. Necesitamos tu consejo acerca de la vida de nuestros hijos, de nuestras vidas, de los trabajos, Señor. Tantas personas que están preguntando, ¿continúo o no por este camino? ¿Me abrirás puerta? Aquello que nos dijiste y olvidamos, Señor. Y eso te ha mantenido en silencio. ¿Podrías, por favor, volverlo a decir? Aquí está nuestra atención. Apagamos todo estímulo para poder escucharte con atención y reverencia y poder conocer tu voluntad, Señor. Yo quiero unirme a tus apóstoles, donde abandonamos títulos y decimos, esclavos de Jesucristo, esclavos de su voluntad. Danos ese corazón adecuado, límpialo con las aguas de la fuente y entramos por estas puertas de las aguas para hacer de tu vida la nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.